Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos un gran invitado porque ya tiene experiencia ya más o menos en ese tipo de entrevistas. Él es Eduardo Quiroga, que es consultor empresarial. Bienvenido, Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema que cuando me comentaste, pues dije, ay, déjame ver de qué se trata, ¿no? Se me hizo muy interesante lo que es el relativismo cultural. Y creo que tiene mucho que ver con la educación, porque nosotros, este tema que vamos a tratar, pues va a estar enfocado mucho a lo que es la educación, lo que es el relativismo cultural. Y me gustaría que empezáramos con definir esto, ¿no? Porque la gente que nos ve, los maestros o los padres de familia, incluso alumnos, el auditorio en general, bueno, pues que diga, bueno, ¿y a qué se refiere esto, ¿no? De relativismo cultural. Digo, sabemos lo que es el relativismo, ¿no? Que no hay verdad absoluta, pero pues ya enfocado culturalmente y luego a la educación, bueno, a mí, yo cuando le di el enfoque dije, bueno, se me hace un tema muy, muy interesante, ¿no? Muy bien, pues el relativismo cultural es una manera de pensar que afirma, como muy bien lo decías, Conchita, que no existe la verdad absoluta, válida para todas las personas, ¿no? Claro. Más bien sostiene que la verdad se construye en cada época de la historia. No existe la verdad definitiva sobre el hombre, sino que el hombre, ¿qué es el hombre? Y esto se refiere a que la verdad se construye con la opinión de cada quien y dependiendo, digamos, hasta del estado de humor en que se encuentre, Claro, ¿no? Claro, porque cada quien finalmente, pues tenemos nuestra verdad, ¿no? Yo puedo pensar que es mi verdad y usted puede pensar en la suya, ¿no? Entonces, por eso se habla de ese relativismo, ¿no? Porque verdad absoluta, pues nadie la tiene, ¿no? Pensando en todos los seres humanos. Entonces, cuando hablamos ya ahora del relativismo cultural, ¿sí? O sea, estamos hablando de las culturas y que no podemos comparar, ¿no? Que eso es lo que se hace mucho en educación, por ejemplo, comparar el conocimiento que tienen unos países con otros, y entonces, como en una prueba estandarizada, y entonces, pues México siempre sale en el último lugar, ¿no? En los penúltimos lugares. Y habrá un montón de países que ni siquiera salen, ¿no? Sí, o sea, sí, que ya sí. ni siquiera dicen. Claro. Entonces, a mí me pareció muy interesante desde ese punto de vista. Claro, pero sí, sin embargo, sí hay constantes culturales, digamos, Sí. que los compartimos independientemente del idioma, la nacionalidad, el lugar donde se viva, etcétera. Por ejemplo, el concepto de que somos personas. Claro. Y todos somos personas. Todos somos personas y ¿no? valemos igual. Exactamente. Ajá. O sea, y si somos personas, tenemos un cuerpo, Claro. tenemos un alma, tenemos un espíritu, y eso es para todos, ¿verdad? Así es. Entonces, otro principio puede ser la dignidad de la persona. Claro. ¿Y de dónde procede esa dignidad de la persona? ¿No? Ese es otro principio. Que ahí vienen los derechos humanos, ¿no? Exacto. Que precisamente están defendiendo esa parte que se puede comparar con todos los seres humanos del mundo, ¿no? Sí. Sí, es que de otra manera, cuando se dice que la verdad no existe, pues entonces no puede haber un orden jurídico de ninguna naturaleza, porque no es posible compartir, ¿no?, un conjunto de valores, porque pues, si cada quien piensa que es para él un valor y que no lo es, y desechamos principios universales, claro, pues es imposible que pueda haber un orden jurídico, pero el orden jurídico norma la conducta social. Esa es la parte importante. Importante, la clave. Entonces, quien sostiene que no hay verdad,
pues es un pensamiento que conduce al caos, ¿no? Esta es una de las cuestiones muy importantes. Y si decimos que no existe una verdad, el problema es que tampoco existe el bien y el mal. Claro. Porque eso dependería de cada quien. Así es. ¿Sí? De la opinión de cada quien. Sí. Entonces, y si no existe el bien y el mal, imagínense en un juicio. Claro. ¿No? Donde para ti puede estar una cosa bien, para el otro puede estar mal. Ahí estamos, ¿verdad?, por criterios, así exactamente. Es. O digamos, en el ámbito educativo, pues si no hubiera principios universales que enseñar, ¿no? Es decir, hay verdades que pueden ser relativas, ¿no? Pues la ciencia misma tiene verdades relativas, que al transcurso del tiempo pues van modificándose la comprensión, la profundidad sobre el conocimiento de un aspecto determinado. Pero hay constantes que a través de la historia siguen siendo lo mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del relativismo cultural, con esa enorme trascendencia, ¿verdad? O sea, está hablando desde el ser persona. Sí. Principalmente, ¿no? Sí. Porque yo veía desde el punto de vista conocimiento y decía, bueno, pues sí, depende mucho del contexto, ¿no?, en el que vivimos. Sí. Y a lo mejor sí nos podemos comparar, México se puede comparar, y aún con todo y eso, pues hay sus áreas, por ejemplo, si hablamos de un estado como Oaxaca, ¿no? Que aparte de que es uno de los estados más pues pobres en cuanto a que las familias no tienen mucha acceso a los alimentos, por ejemplo, y que continuamente suspenden clases y todo eso, pues no podemos comparar Oaxaca a lo mejor con otro estado, por ejemplo, como Querétaro, en donde a lo mejor pues sí se dan clases normales, aunque sean rurales, están teniendo sus clases, sí tenemos zonas, no vamos a decir que no estén pobres o de pobreza extrema, pero no como en el estado que es mucho más grande que Querétaro. Claro. Y que entonces todavía aún con todo y eso no podemos comparar, pero sí la educación pues está dando igual a todos, ¿no? Entonces los contextos sí cambian y entonces es ahí donde yo siento que estamos siendo injustos en comparar porque las condiciones no son las mismas. Y entonces decir que un estado como Oaxaca pues está en los últimos lugares, pues podría pensarse que la responsabilidad del estudiante pues recae en él mismo, ¿no? Híjole, pues aquí somos bien flojos, aquí no estudiamos, aquí somos tontos, o no sé qué calificativos se podrían poner los muchachos, cuando en realidad es una cuestión que es pues política, ¿no? Y de gobierno, o sea, no tiene que ver, ¿no? Entonces, este sentido cambia cuando hablamos de educación al hablar del ser humano, ¿no? Como ser persona y ser humano, creo que estamos de acuerdo. Sí, estaríamos hablando en este caso de un orden de verdades circunstanciales que dependen de condiciones de vida, de la cultura prevaleciente en un local de las tradiciones determinado. Que tienen exactamente. Y costumbres. Que son muy diferentes en ese sentido, ¿no? Que ahí se usa mucho el concepto de usos y costumbres, ¿no? Así es, así es. Y en este caso, el aspecto al cual me referí inicialmente, se refiere a esas constantes que son verdades para todos. Por ejemplo, el derecho que tiene una persona a la vida. Claro. ¿No? Si no respetáramos ese derecho, no respetamos ninguno. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de valores que son trascendentes, aplicables a todos. Y por otra parte, la aplicación de una política cultural, una política educativa, debe de tomar en cuenta a la persona, claro, a sus circunstancias, que es otro orden, ¿no? Pero si, por ejemplo, en el caso de que no respetamos el concepto de dignidad de persona, ni el concepto de persona misma, lo que es una persona, ¿no? Ni el concepto de vida, pues entonces
tenemos una comunidad donde cada quien piensa respecto a esos valores de manera distinta y cómo nos ponemos de acuerdo. Ajá. Y es donde vienen ahí precisamente estos desacuerdos políticos con los países, ¿no? Sí. Que cada quien considera pues tener su verdad. Sí, y el único asunto ahí es que cuando la verdad se relativiza, es decir, los valores trascendentes, se dice, entonces, como son concepciones distintas, vamos a votar, ¿no? Hacer un uso democrático y vamos a votar. Y así tenemos, por ejemplo, que se vota por si permitimos o no la interrupción del embarazo, como eufemísticamente se dice, ¿no? Porque yo digo interrupción, ¿qué va a continuar después? ¿No? Entonces, recientemente el secretario de Turismo planteó una cuestión que yo me quedé frío cuando dijo que sería conveniente que se estudiara la posibilidad de permitir en ciertos centros vacacionales el consumo de drogas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, hay valores que son trascendentes que no se resuelven democráticamente, que tienen valor por sí mismos. Sí, vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos para seguir platicando sobre este tema en cuanto a precisamente a estas decisiones que de repente se toman de manera unilateral, no viendo por la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, para que sigamos platicando en esta temática, regresamos ahorita en un momento más aquí a su programa de Educación y Conciencia. Continuamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Estamos aquí con Eduardo Quiroga, que él es consultor empresarial, y estamos hablando sobre el tema precisamente del relativismo cultural enfocado a la persona, ¿no? Nosotros, comentarle que recientemente hicimos un congreso aquí en Querétaro, un congreso que se llamó El Hombre Digital en Busca de Sentido. Y ese congreso lo quisimos hacer muy digital para que pues sepamos que estamos ya inmersos en este mundo. O sea, no podemos evitar el estar fuera de la tecnología, ¿no? Sin embargo, estuvo centrado en la persona. Desde el punto de vista de educación, era un congreso de educación, pero no dimos ninguna, temas de didáctica o cómo enseñar y toda esta parte, sino más bien centrado en que los maestros somos personas, los alumnos son personas, ¿sí? Los padres de familia son personas y bueno, como tal, pues todos valemos, ¿no? Y tenemos nuestras opiniones y podemos tener, y bueno, tiene que prevalecer un orden, porque si no esto sería un caos, como decía usted. Sin embargo, sí le dimos esa importancia porque creemos que ya no se está tomando en cuenta lo que debería de ser, sino ya es como, pues es mi verdad, es mi opinión, yo soy dirigente, soy gobernador o soy cualquier puesto político que se tenga y entonces pues hago valer mi idea y ya no es idea de todos o no es un principio para todos, un bienestar para todos, sino es algo que es mi bienestar. Claro. En el ámbito de la ciencia y la tecnología, hay un aspecto que debemos de tomar muy en cuenta. Para una mente relativista, solo existe el orden natural. No existe el orden sobrenatural. Claro. ¿No? Lo trascendente no existe. Entonces solo existe lo que se puede tocar, lo que se puede medir, lo que es tangible, lo que se puede pesar, exactamente lo que es tangible, ¿no? Y entonces el conocimiento se reduce solo al orden natural. Así es. Y con un sentido de praxis, sí. ¿no? Y uno dice, bueno, la ciencia o un avance tecnológico puede ser neutral. Depende de con qué valores lo utilices. Claro. ¿Verdad? Por ejemplo, el caso de la energía nuclear. La energía nuclear puede servir con fines médicos. Claro. Las radiaciones que se hacen con personas que tienen cáncer, por ejemplo, ¿no?
radiografías que se pueden hacer de esa manera, o combustible para naves espaciales, que se está estudiando este asunto para hacer las nucleoeléctricas, exactamente, ¿no? para generar electricidad, pero también se puede utilizar, como en Hiroshima y Nagasaki, para la destrucción humana, ¿no? Entonces, debe de haber unos valores en la persona, claro, para relacionarse con la tecnología. La tecnología por sí misma no tiene un valor en sí mismo, digamos, sí, ¿no? Así es. Sino que el uso que le demos es lo importante, ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde radica, porque digo, se ha como criticado mucho pues los dispositivos, ¿no? Que ahora no salimos de los celulares y que no los soltamos, sobre todo los jóvenes, ¿no? Pero ahí depende mucho de nosotros cómo usemos y cómo dejemos que usen nuestros hijos los dispositivos, ¿no? Claro. Entonces ahí entran el papá, no tanto la escuela. En el colegio se prohíben celulares, en el colegio no se meten a redes sociales, en el colegio si se utiliza ese tipo de herramientas es con fines educativos y punto, ¿no? No tienen más acceso. Sin embargo, todo lo malo que ocurre en redes sociales, en internet, todo esto, pues es en horas de la noche, ¿no? Cuando ya se supone que se fueron a dormir, los papás se van a dormir, los hijos se van a dormir, pero los hijos no se van a dormir, los hijos están en el celular, 2, 3 de la mañana y están en el celular. Y ahí es donde pasa todo. Claro. Se dice que si no se tiene un uso muy cuidadoso de la tecnología y de todos estos medios de comunicación, pues puede acercar a las personas que se encuentren en cualquier lado del planeta ahora, pero alejar a las personas en su entorno inmediato, en su familia, con sus amigos, sus compañeros de clase. Se deja de platicar. Sí. Y en ese congreso nosotros tratábamos esa parte de pros y contras, ¿no? Porque sí hay pros de la tecnología, como decía, bueno, pues se ha utilizado, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Con muchos beneficios. Incluso ahora que fue el sismo, me platicaba un ingeniero que, bueno, pues ya toman como radiografías de los edificios para ver dónde hay grietas, ¿no? Y que puedan ellos darse cuenta si está en riesgo o no está en riesgo, lo que antes no se podía hacer, ¿no? Los ductos submarinos, por ejemplo, para conducir petróleo, gas, todo eso ya, o sea, podemos utilizarlo para muchas cosas buenas, ¿no? Pero pues también está la parte negativa, la parte mala, ¿no? Y es ahí donde nosotros como adultos tenemos que entrar con los chicos, ¿no? Y racionar el uso. Creo que yo les decía, si nosotros verificamos el uso y damos tiempos que no sea un abuso, yo creo que no sería malo, ¿no? Decía la señora, es que por más que le digo, señora, quíteselo y hasta mañana se lo entrego. Así de sencillo, o sea, entrégame el celular y vete a dormir. Y se duermen temprano, ¿no? Y porque no venía, se levantaba tarde, llegaba muy tarde, pues ¿qué le pasa? Y ¿no? Viendo ese tipo de situaciones. Y pues 2, 3 de la mañana la niña en el celular, ¿no? Conectada. Entonces, cuando ya se lo quitó, bueno, pues no le quedaba a otra niña más que dormirse. Entonces, ahí entra mucho también lo que los papás, ¿no? Puedan cuidar esa parte, ¿no? Que les toca a ellos, no a nosotros como escuela, sino les toca a los papás estar en ese cuidado, ¿no? Pero finalmente, ya hablando de ese relativismo que usted hablaba, cultural, en donde el relativismo pues habla de que no hay una verdad absoluta, sin embargo, los católicos sí tenemos hay una verdad, ¿no? Sí, sin duda. Y entonces... Y la verdad con mayúscula. Con mayúscula, exactamente, la verdad con mayúscula. Y San Agustín, por ejemplo, que nosotros que somos agustinos recoletos, él decía que la verdad pues no está afuera, ¿no? Él decía, yo te buscaba afuera cuando estabas dentro, ¿no? Entonces es interiorizar, es meterte dentro de ti, buscar la verdad con mayúscula, y cuando la encuentres, pues no te quedes ahí, tienes que salir para trascender. Sí, es muy interesante que ustedes hayan unido dos elementos en este evento que tuvieron en este congreso. El sentido de la vida, ¿no? Por una parte, la historia de Víctor Frank,
¿no? En un campo de concentración, cómo logró él sobrevivir al horror de una, digamos, un relativismo cultural, porque a eso conduce a la dictadura, a la deshumanización. Siempre que se impone a través de la historia el relativismo, hay una dictadura, porque no hay otra manera de cómo sostenerlo, y eso conduce a un desastre social. Entonces, la cuestión es cómo hacer un uso adecuado de esa tecnología, a la vez que se alienta al joven, al estudiante, a tener un sentido trascendente en la vida, una razón por qué vivir, ¿no? Los suicidios que hay en muchos países industrializados, en México también tenemos ese problema, y en Querétaro muy en particular es un problema muy delicado en adolescentes y jóvenes. Entonces, ¿por qué se pierde ese sentido trascendente de la vida? ¿Dónde está el valor de la persona? Por eso es muy importante, ¿no? Este proceso de formación en donde, bueno, ¿quiénes somos? Somos personas, muy bien, pero ¿de dónde nos viene la valía? ¿De dónde nos viene el valor? ¿Cuál es nuestra dignidad? Y para quienes compartimos una fe, ¿no? Decimos, pues nosotros, la valía nos viene de que somos hijos de Dios. Fuimos creados por amor, por su voluntad, por su deseo de existencia, y la manera como somos, como nos comportamos, tiene mucho que ver con lo que Dios nos dio como dones, como cualidades, que hay que desarrollarlos a través de la educación, ¿no? Porque si no pueden estar adormecidos, ¿no? Pero el sentido trascendente de la vida es el orientar la vida hacia el bien social, es decir, hacia el bien de la otra persona, que ese es el amor. El amor no solamente es un sentimiento, sino que está del lado de la voluntad de procurar el mayor bien al otro, ¿verdad? Y ese es un principio fundamental, el amor, que es lo que le da el sentido a la vida, porque si no hay amor en la vida, ¿no? Pues simple y sencillamente los conflictos entre personas y en las sociedades pues son verdaderamente terroríficos, ¿no? Entonces, eso de identificarnos nosotros como personas que tenemos esa capacidad de amar y esa capacidad de buscar la verdad y de encontrarla, de entender que cuando encontramos la verdad, y que además podemos nosotros, a través de nuestra voluntad y una jerarquía de valores, dominarnos a nosotros mismos para orientar nuestra vida hacia el bien, pues eso es un soporte para la vida, muy importante, ¿no? Entonces aquí, concluyendo un poco, porque se nos va el tiempo muy rápido ya, estamos por terminar, tendríamos que, ahorita hablando un poco en esta parte de la persona, tendríamos que no dejar que estos aparatos, por ejemplo, sustituyan esas relaciones interpersonales, ¿no? Ese contacto, por ejemplo, el contacto visual, ¿no? El contacto, muy importante. Muy importante, ¿no? No es lo mismo ver a través de una pantalla que ver directamente a los ojos a la persona. Yo como empresario te puedo decir, Conchita, que la relación con el cliente, por ejemplo, no se sustituye con un WhatsApp o con un correo que les enviamos. Es muy importante que la información que se transmite en una comunicación, el 80% es no verbal. Claro. Entonces eso es importantísimo. Es importantísimo. La calidez humana. Sí, claro. El tono de voz y todo eso. Entonces, pues concluyendo ya en esta parte, pues ojalá que todos los que nos están escuchando y que nos están viendo, pues le den importancia a esto de la dignidad humana, al ser personas, a que todos valemos por igual, porque somos hijos de Dios, no por lo que hacemos, ni por lo que tenemos, sino porque somos personas simplemente, ¿no? Y desde ahí partir y no dejar que estos dispositivos sustituyan, ¿no? Esa relación con el hijo, ese hablar con ellos y no estar whatsappeándose en la misma casa, ¿no?
sino platicar de frente, ¿no? Yo creo que eso es como rescatar esa parte muy importante del ser personas, ¿no? Sí. Y que estamos aquí para precisamente potenciar esto y fomentar esto para que entonces sí podamos sentir ese amor, porque yo no puedo sentir un amor pues a una máquina donde Sí, nos estamos viendo, ¿no? Claro, a mí me sorprende cuando los jóvenes dicen, tengo 200,000 amigos o 10,000 amigos en el Face. Sí. Dios mío. ¿Quién conoce a tanta gente, no? Pues agradezco mucho su presencia, que ella ha venido aquí al programa de Educación y Conciencia para platicar un tema pues tan interesante. Ojalá que otro día pues nos acompañe. Muchas gracias, claro que sí. Y pues ya estaríamos aquí platicando otro tema tan interesante como este. Muchas Muy gracias. bien, a la orden. Muchas gracias y nos vemos en una semana más aquí en su programa Educación y Conciencia.